complicar a veces. Yo tengo una pregunta. En el caso, ¿qué tan frecuente o se tiene estudios y estadísticas acerca de lo que mencionabas, que en el caso de la gente que tiene vacuna contra dengue puede ser más propenso o al revés? Vacunas con fiebre amarilla puede no, de eso sí hay buena cantidad de datos y estadísticas. Incluso, aparte de la vacuna de fiebre amarilla, incluso madres que han sido vacunadas con fiebre amarilla, que después los niños han salido dado dengue, ¿no? Y tiene una buena referencia de eso. O sea, la exacerbación de la enfermedad por anticuerpos no neutralizantes sí es un mecanismo de la patología en dengue. Y también eso va a depender de la carga, tal como dices, dependiendo de la carga antigénica, podría ser controlada o no, o exacerbada o no la respuesta, aún sin la presencia de la vacuna anterior. Así es, la carga y la variedad del virus. A pesar que hay 4 serotipos principales, dentro de los 4 serotipos hay variedades también, unas más virulentas que otras y que circulan a veces en una temporada. Cuando circula un virus en una temporada, lo primero que tratan de analizar es eso, cuál es el serotipo principal y si es una variedad nueva. Porque si es una variedad nueva es más peligroso, porque no hay inmunidad contra todas las proteínas de la envoltura. Y en ese caso, se ha hecho el estudio de las vacunas que se utilizan para fiebre amarilla. ¿A cuál de esas variedades podría tener mayor? Bueno, mira, están construyendo la vacuna tetravalente de virus dengue sobre la estructura del virus de fiebre amarilla, así que supongo que los han hecho, los están haciendo, lo han hecho, no tienen que haberlos hecho, si no se atreverían a hacerlo. De hecho ya lo han probado en población, están en fase 2, entonces ya deben haberlo hecho. Yo tengo una pregunta, y me perdonan que me equivoco porque en realidad no soy un inmunólogo, ¿no? Pero es esta, de lo que he entendido, tal vez me equivocado, la reacción, la fiebre hemorrágica por dengue se produce generalmente cuando hay una segunda infección después de un primer proceso de infección producido por un serotipo diferente al segundo. Esa reacción hemorrágica es impulsada por anticuerpos de memoria, ¿no?, que se producen bajo la estimulación del segundo virus, ¿correcto? Pero esos anticuerpos también son producidos, obviamente, en la primera infección, ¿no? ¿Y cómo así entonces? Entonces esos anticuerpos no funcionales que se producen en la segunda infección, se postula o se piensa que pueden ayudar, que pueden llevar al proceso de procesos de inflamación, hemorragia, etcétera, ¿no? Pero esos mismos anticuerpos se han producido en una primera fase, en una primera infección. ¿Cómo así entonces no producen eso? Este es un virus serotipo 1. Imaginémonos que es un serotipo 1. Entonces todos los antígenos que el macrófago está presentando, los linfocitos T, son del serotipo 1. Está presentando la proteína E, la proteína M, la proteína C, las proteínas principales, ¿no?, del virus. Pero se está presentando y él está reconociendo específicamente a esas moléculas. Cuando los linfocitos B se activan, directamente a través de su PCR o con la ayuda de los linfocitos T, estos anticuerpos que se producen también van a ser específicos contra la proteína de envoltura, contra la proteína de la membrana, etc. Y finalmente, cuando estos anticuerpos, todos en conjunto, hacen contacto con el virus, todos los diferentes anticuerpos contra las diferentes estructuras del virus van a neutralizar el virus por completo. ¿Qué pasa en una segunda infección? Antes de seguir con eso, dengue hemorrágico está asociado con segundas infecciones, pero te puede dar dengue hemorrágico desde la primera vez. Todo depende. O sea, no es que sea tajante en eso, sino que está más asociado por este mecanismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en una segunda infección? Serotipo 2 solamente comparte algunas moléculas comunes al serotipo 1. Y los anticuerpos contra el serotipo 1 solamente van a poder neutralizar las moléculas comunes a ambos. Pero las demás moléculas vacías, y justamente esas pueden ser las moléculas de la envoltura, que son las que
virus se utiliza para fusionarse con la vesícula en el interior del macrófago son las que le van a permitir liberarse, ¿no? Entonces, estos anticuerpos, pues en cantidades subneutralizantes, o sea, no están neutralizando todo el virus, más bien pueden ser fagocitados por estas células, que son las células dianas para el virus, porque estas células tienen receptores CCC. Entonces reconoce estos receptores a estos CCC de estas inmunoglobulinas subneutralizantes, se aproxima a la célula, los fagocita, pensando que está neutralizado, y al contrario, justamente están liberadas las proteínas de fusión en la vesícula, y eso es lo que cuando está interno en la vesícula, el fruto aprovecha el virus para fusionar y liberar su cápsula. Entonces, estos mismos son de la primera vez. Ahora, ¿qué pasará en el tiempo? En el tiempo, la respuesta inmune, no todos los macrófagos se van a terminar de infectar, sino la respuesta inmune, algunos macrófagos sí destruirán a serotipo 2 y empezará una activación aparte, una nueva activación para moléculas de serotipo 2. Pero esto va a tomar tiempo. Ya dije, eso va a pasar por lo menos en más de una semana, 2 semanas. Entonces esto va a tomar tiempo todavía hasta que se forme una respuesta específica neutralizante. Y entre tanto el virus ya infectó muchas células. Ya produjo activación del T, de esos que producen el factor citotóxico 1, ya produjo el daño, ¿no? Hasta que la respuesta específica se empieza a dar. Ese es el peligro de tener ya anticuerpos preformados contra alguna glicoproteína del primer serotipo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, o comentarios. En las zonas hiperendémicas donde existen varios serotipos, entonces la prevalencia del dengue hemorrágico es muchísimo más alta. Es una buena pregunta, interesante pregunta. En las zonas donde hay mucha circulación de varios serotipos, ¿la prevalencia es alta o baja? Es baja. Es curioso. Cuando me pasé varios años analizando estas cosas, y al final mi conclusión fue, lo hice en Venezuela, ¿no? De ahí era la zona donde circulaban bastante, antes de Chávez. Pero mi conclusión final era, ¿qué suerte tiene acá? Porque a diferencia de lo que creen todos los venezolanos, yo decía, tienen suerte porque acá circulan tantos serotipos, que circulan los 4 serotipos simultáneamente, que lo que tienen es una vacuna tetravalente natural. O sea, si logran sobrevivir a las infecciones por dengue hemorrágico, o sea, los médicos atentos, fumigando, van a tener circulando los 4 serotipos. O sea que hay más chances de que la gente naturalmente tenga por lo menos inmunidad contra más de uno o más de 2, ¿no? Y esa era la razón por la que no había tantos casos. Eso es lo que yo pienso, ¿no? De hecho, ahora cuando escuché lo de la vacuna tetravalente, un poco que me dice, bueno, sí, lo que pensaba puede ser cierto, porque finalmente la única forma de agarrar la estructura de los 4 serotipos y insertarlos en una sola molécula, ¿no? Es más. Es probable que probablemente la gente tenga una infección muy simple, una fiebre de un día, de un par de días, y una carga muy chiquita, y de esa manera va generando, digamos, su propia inmunidad, ¿sí? Va estando en contacto, ¿no? Más bien acá, fíjense, en Perú, cuando no tenemos circulando muchos serotipos, cuando nos cae uno, aparecen los casos de fiebre hemorrágica y fallecidos. Bueno, muy interesante el tema y con miles de cosas podríamos discutir. Bien.